ese proyecto es muy chévere, ¿no? Finalmente encontrar iniciativas donde yo creo que tampoco es exclusivo, ya lo hice también en otros lados, donde pues las facultades o bueno, en este caso sí, como los departamentos de ciencia de información empiezan a trabajar con otras áreas y creo que eso es algo que sucede en todas las, casi que en todas las universidades, ya no hay esos, como esas islas, sino que ya de una otra manera hay mayores puentes entre unas y otras, a pesar, digamos, también como de ciertos elementos como los egos académicos, etcétera, pues ya, por ejemplo, creo que el caso de la Javeriana con el programa de ciencia de datos. El programa de ciencia de datos no está vinculado a una sola facultad, son más o menos 3 o 4, incluso hasta 5 facultades que juntas es que forman el programa. Seguramente también eso indica mucho como también hacia dónde como profesionales podemos empezar a buscar, ¿no? Finalmente uno creo que hay muchas múltiples formas de trabajo y que a través también como de conectarse con otras personas de otras áreas se enriquece muchísimo, se conecta y se puede expandir y pues finalmente lo que estamos hablando ahora, ¿no? De crear conocimiento que también pues, es parte también de lo que se busca en la academia y como profesionales. Ya más a nivel personal, dentro de lo que han sido como tus líneas de investigación, sé que la ciencia abierta ha sido como uno de los temas que has estado trabajando, entonces pues bueno, sé que no es como una pregunta tan fácil de responder o corta, pero pues cuéntanos también un poco cómo ha sido explorar esa línea que también, digamos, tiene impacto también en otras disciplinas y bueno, qué hallazgos, cuáles han sido como los resultados de ese proceso. Sí, efectivamente, a mí, por ejemplo, el tema de ciencia abierta, bueno, llego normalmente por lo que llegamos la mayoría, es todo el tema de acceso abierto, ¿cierto? Y por ejemplo, en el marco de la bibliotecología, lo que se ha trabajado en repositorios digitales, revistas científicas, pues gestión de las revistas científicas, básicamente las famosas ruta dorada revistas, la ruta verde repositorios, y digamos que de ahí empieza uno a meterse como en todo ese mundo. En mi caso llego precisamente por esa necesidad de concebir otras fuentes, ¿cierto? Y de que esas fuentes que utilice pues estén a libre disposición. Entonces, en todo ese marco empiezo a meterme en este tema, pero a la vez había otro elemento y es que, digamos, como desde mis últimos años o mis últimos semestres de carrera, empiezo a preguntarme por unos temas muy específicos, que era el tema de gestión del conocimiento y el tema de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que digamos que los estudios CTS, o como comúnmente se conocen, pues muchas veces giran en términos de lo teórico, ¿cierto? Y es la lógica bajo la que se produce el conocimiento científico y tecnológico y todo eso. Pero como a partir de eso encuentro también un elemento clave, es bueno, sí es importante esas lógicas de producción, pero también hay una lógica y es, bueno, cómo hacer libre ese conocimiento, no solamente en términos de pares, sino en términos generales. Y a la vez, cómo no solamente dar a conocer el resultado de ese conocimiento, de ese proceso de investigación, sino también cómo dar a conocer el proceso en sí mismo. Porque en muchos escenarios también es importante dar a conocer el proceso, no solamente esto del resultado, porque si usted conoce cómo es el proceso, pues podrá encontrar otros elementos que los investigadores de base no encontraron, o encontrar las falencias que tienen los múltiples estudios, o digamos, como colaborar con otros y hacer un proceso un poco más acelerado. Entonces, llego precisamente como por esos intereses al tema de ciencia abierta y encuentro, por ejemplo, un par como es el profe Alejandro Uribe, muy conocido en Colombia pues por el tema, bueno, y en Latinoamérica en general por el tema de alfabetización informacional. Él también pues ya venía hace tiempo trabajando en estos temas de acceso abierto, de ciencia abierta, y a partir de él pues también conozco otros profes que inclusive son los que posteriormente también, con los que también empezamos a trabajar Colab, pues toda la iniciativa de Colab. Y desde ahí nos damos cuenta precisamente que esa lógica de ciencia abierta, que uno lo resume en, bueno, tener acceso abierto a las publicaciones, tener datos abiertos, tener métricas abiertas y métricas responsables, tener metodologías abiertas, investigación reproducible. Entonces, toda esa lógica
es fundamental precisamente de cara a los retos que presenta la investigación. Vuelvo a los ejemplos de la pandemia, y es que si algo nos hemos dado cuenta es que si tuviéramos la información cerrada, no estaríamos en el momento en que estamos viendo la pandemia. Es decir, a puntas de esta mañana anunciaban ya el resultado de una de las vacunas, y es que pues tiene alrededor de un 90% de inmunidad, ¿cierto? En términos de esta vacuna, que no recuerdo pues como cuál es el nombre, pero eso es posible también muchas veces porque hay una construcción comunitaria, y esa construcción comunitaria se da en la medida en que esa información puede circular libremente. Entonces, la ciencia abierta termina o me captura precisamente por eso, por esa necesidad. Y además, porque encuentro un elemento, precisamente son los datos. A mí el tema de los datos me gusta mucho. De hecho, dentro de mi perspectiva profesional, un poco la construcción que he hecho es esa, y es que hay que cambiar la visión o el foco, los lentes que nos ponemos de esa visión del documento como esa única unidad a la visión de los datos, ¿cierto? Donde incluso se introduce el mismo documento, porque los datos nos dan otros elementos que el documento ya consolidado no nos da, ¿cierto? Entonces, en esta lógica encuentro, por ejemplo, en los datos, y sobre todo en los datos abiertos, un mundo de posibilidades para resolver muchos de los problemas que hoy en día nos estamos enfrentando. Y encuentro, por ejemplo, a instituciones como las bibliotecas de todo tipo, pues principalmente las bibliotecas universitarias, donde dice, es que las bibliotecas universitarias tienen todo un camino por explotar ahí en temas de gestión de datos de investigación, por ejemplo. Algunas lo hacen, unas medio lo hacen, otras no lo hacen, o apenas lo están empezando a hacer. Entonces hay todo un marco también como para trabajar desde un área de conocimiento como la nuestra. Pero también, digamos que si uno analiza bibliotecas públicas, por ejemplo, qué chévere contar con repositorios de datos de las comunidades, donde la misma comunidad se tome el atrevimiento de tomar esos datos, pues de aprender a manejar datos, a trabajar con ellos, y de poder generar conocimiento a partir de toda esa información que se gesta ahí. Entonces, por ejemplo, encontrar patrones de comportamiento en sus comunidades, encontrar elementos históricos que puedan ayudar a comprender la dimensión en la que se encuentra actualmente las comunidades. Entonces, el poder analizar, por ejemplo, a partir, por ejemplo, ahorita los datos de los portales de datos abiertos del gobierno, entonces el poder analizar la gestión del gobierno y que la misma comunidad sea capaz. Entonces uno encuentra que, por ejemplo, una biblioteca pública puede ser todo un puente para potenciar ese tipo de cosas y para gestar precisamente una línea de trabajo como es la ciencia ciudadana o la ciencia comunitaria, como también se ha llamado, para donde la comunidad se empodera y precisamente se dé esas posibilidades. Y miren que hay algo como muy tradicional como se ha gestado la biblioteca pública, puede ser un escenario precisamente de transformación en esas circunstancias, y que uno diría que tiene que ver con la ciencia abierta, pero miren que ahí tiene todo un camino para recorrer. Entonces, la ciencia abierta lo que le hace a uno es como abrir todo ese panorama, y ese es precisamente mi interés. Y reconocemos, por ejemplo, que Latinoamérica ha sido líder en el tema de acceso abierto, ya por fin nos lo va reconociendo, y es que yo creo que si algo es importante en Latinoamérica es que desde hace ya décadas el tema del acceso abierto ha estado ahí presente. Ahorita empezamos a ver un fortalecimiento mucho más de eso, y digamos como abrir el espectro a que también se habla de datos, también se habla de ciencia ciudadana, y como todo ese marco que se ha dado. Entonces ahí, y por el caso pues ya propiamente, es que institucionalmente la Universidad de Antioquia también digamos como entró en la lógica de apoyar formalmente estos procesos, y por ejemplo estuvimos participando en lo que fue la formulación de la política institucional de acceso abierto. Entonces ahí me fui metiendo cada vez más, y ya ahora en una posible o en un camino para una posible política y estrategia para todo el tema de ciencia abierta a nivel institucional en la universidad. Entonces esos caminos, digamos, como que me llevan precisamente a trabajar todo este ámbito, y digamos que encuentro en lo computacional también una forma de trabajo que se articule a esa lógica de la ciencia abierta. Súper, y es que vemos cómo va cambiando todo, ¿no? Que ya la ciencia de la información va más allá de las bibliotecas. Pero entonces,
como en conclusión más o menos, ¿tú crees que es posible una ciencia de la información más allá de la bibliotecología y la archivística? Como... Perdón, se me cortó un momento, ¿me repites ahí? Tranquilo, sí, no, que sí es posible una ciencia de la información más allá de la bibliotecología y la archivística. Sí, yo creo que inclusive esa es una lógica bastante interesante que se empieza a dar, y es que, digamos, como históricamente la ciencia de la información en singular ha existido. Lo que pasa es que para nosotros se nos confunde con la bibliotecología y la archivística, pero ciencia de la información no es igual a bibliotecología y la archivística, se pueden conectar. Lo hablo propiamente desde la visión sobre todo de los estadounidenses, que vemos que hay como diversas cositas ahí que de pronto son diferentes, y que inclusive muchas de las escuelas de ciencia de la información en Estados Unidos uno las ve conectada, por ejemplo, con el tema computacional. Están mucho más cerca de las ciencias de la computación, ¿cierto?, que otras áreas de conocimiento. En Latinoamérica hemos tenido una orientación mucho más desde las ciencias sociales, ¿cierto? Y digamos que metemos en el mismo costal, o en el mismo paquete, a todas estas iniciativas. Un poco lo que estamos viendo es realmente el encontrar ese elemento que diferencia la ciencia de la información del resto de las disciplinas. Yo encuentro, porque pues uno normalmente se lo atribuye a la bibliotecología, pero es que pues, la bibliotecología sí le interesa mucho más el tema de las bibliotecas. Obviamente habrán perspectivas ahí que lo conciben de manera diferente, pero por lo menos para mí, realmente los problemas o estos problemas a los que me enfrento están más en la perspectiva de ciencia de la información, porque mi ámbito es mucho más especializado, me gusta ese ámbito, está conectado con otros como la innovación, y desde ese marco empiezo a encontrar, y cuando voy leyendo y encontrando cosas, es que, pero es que esto se trabajaba, por ejemplo, desde la cibernética, que es un campo también, un campo transdisciplinar incluso, diría uno, porque combina muchas áreas de conocimiento, y desde ahí uno ve, es que esto se decía ya hace muchos años, o sea, no es un asunto reciente, sino que es mucho más. Entonces, desde ahí uno diría que ahí ya hay cosas diferentes, pero hablando de términos prácticos, entendiendo que principalmente en un país como el nuestro, la formación es de bibliotecólogos y archivistas, digamos que es importante ver que sí, que efectivamente se empiezan a abrir las puertas y empezamos a ver otras perspectivas de campo de acción, ¿cierto? Entonces, el hecho que ya en nuestra formación, por ejemplo, en el caso de la formación de la Escuela de Bibliotecología, ya encontramos cursos como metadatos, por ejemplo, encontramos un curso que se llama Lógica Computacional, donde enseñamos a programar a bibliotecólogos y archivistas. Eso ya empieza a abrir otro panorama, gestión tecnológica, gestión de la innovación, o sea, son cursos que tradicionalmente no estaban, pero que precisamente ante todas estas circunstancias empiezan precisamente a abrir ese perfil y a ver que sí es posible trabajar en esas líneas, o inclusive a generar mayores innovaciones dentro de lo que tradicionalmente ha hecho la bibliotecología y la archivística. Un caso específico, un estudiante que tuve ya hace un tiempo, bueno, ya es un egresado, un profesional en archivística, pues uno reconoce muchas veces en las organizaciones a los archivistas, básicamente porque son los que se encargan de custodiar los documentos, como tal, pues la información documental. Pero resulta que dentro de las cosas que hemos visto, es que esa información puede ser explotada, ¿cierto? Entonces él me comentaba un caso, y era que precisamente en una alcaldía, en algún tiempo, él se ideó un esquema básico de análisis y visualización de datos, cogió mucho de lo que se generaba, por ejemplo, en PQRS, que cogen los archivistas y entonces los archivan, los ponen en ciertas software de gestión documental, y desde ahí gestionan, pero no aprovechan esa información. Entonces él lo que hizo fue generar precisamente, por ejemplo, como una especie de programita en Excel, con macros y cierto tipo de cosas, con dashboards, donde empezó a analizar eso que tenían las PQRS, y se dieron cuenta de varias cosas. Era uno, por ejemplo, cuando recibías más PQRS,
y eso lo conectaban con otras cosas de la organización, entonces que eran ciertos días, en ciertas horas, y por qué eran que la recibían, ¿cierto? Y empezaron a analizar la información. Entonces, esto fue posible gracias a que él fue también consciente de ello y fue adquiriendo un conocimiento adicional que era el manejo, por ejemplo, de estructuras de datos, un poco el tema de inteligencia de negocios, el manejo avanzado de Excel y macros, ¿cierto? Cosas de este tipo que ya le permitió aprovechar esa información, y eso se convirtió ahorita en una necesidad para la organización, que miren que parte desde la gestión documental, pero se convierte o hay una evolución de la misma en la medida en que hay posibilidades de analizar los datos, y así encuentra uno muchas experiencias. Ya vemos profesionales de nuestra área trabajando en gestión del conocimiento, ya hay gente, y creo que ustedes en el programa también han tenido personas que vienen trabajando en analítica de datos, bibliotecólogos trabajando en esa línea. Entonces ahí hay otra perspectiva también del mismo bibliotecólogo que conocemos en Latinoamérica, que, como digo, apunta precisamente a trabajar en esa línea de otros problemas o de problemas relacionados propiamente con la ciencia de la información. Incluso si uno conversando con Mauricio, pues todo el tema que él viene trabajando en diseño de servicios, análisis de experiencia de usuario, todo eso que normalmente uno ve a quienes, a los diseñadores, ve a ingenieros, pues ve a otras personas, uno ya empieza a encontrar bibliotecólogos interesados precisamente en trabajar en esa línea, incluso hasta archivistas, porque ya conozco archivistas que también empiezan a trabajar en esa lógica. Entonces, efectivamente, digamos, como todas estas perspectivas, ciencia abierta, gestión de datos, analítica de datos, uso computacional o uso de herramientas computacionales, todos esos marcos, entonces encontramos nuevas perspectivas para nuestro campo de conocimiento. Inclusive, y para comentarlo ya puntualmente, es, por ejemplo, entre la escuela ya hay proyectos que están trabajando, por ejemplo, con el tema de memoria del conflicto armado, y que están utilizando herramientas computacionales para hacer análisis de esa información, por ejemplo, para hacer análisis de los testimonios del conflicto armado. Entonces, dentro de un tema que tradicionalmente uno diría se trabaja más desde la perspectiva archivística, con ciertos marcos de simplemente preservar la información muchas veces, aquí se empieza a abrir mucho más y estamos aprovechando la información, estamos aprovechando los datos a partir de herramientas computacionales que nos lo permitan, y a partir de ahí generar mejores soluciones de cara precisamente, por ejemplo, a una situación como la que entendemos hoy en términos del conflicto armado, y que nos dice un poco esa memoria histórica que podamos o que nos pueda servir de cara al futuro, ¿cierto? Creo que es bien importante aprender digamos, esa ruta de aprendizaje individual, ¿no? De los demás. Lo pienso en la medida que esto que nos cuenta Haider es el resultado de muchos años en los cuales se conectan aprendizajes previos, a aprendizajes, pues, digamos, de la profesión y nuevos aprendizajes. Y en esa medida, pues es interesante cómo eso puede ayudar a que exista hoy un laboratorio donde los chicos ya estén más conectados, como a desarrollar ciertas habilidades. Siento que en parte, digamos, el proceso individual de cada uno puede ayudar a formar a los demás, que eso es como lo que está ocurriendo. Y entonces, como ya a manera de cierre, la última pregunta sería, ¿qué habilidades propiamente tecnológicas, hablando como de tecnologías o tecnológicas, recomendarías desarrollar a los estudiantes, como lo estás comentando, o a los profesionales que están interesados en conectarse con esas demandas que tanto el mercado laboral ofrece, como incluso las mismas comunidades pues necesitan hoy? Bueno, no, esa es la pregunta del millón, pero digamos que hay varias cosas como por considerarlo. Yo creo que uno de los elementos más importantes, y no es computacional, pero sí es más que necesario, es precisamente el de abrir la mente, el de poder trabajar con profesionales de diferentes campos de conocimiento. Eso es un primer elemento que es clave, precisamente por lo que les comentaba ahorita, es que los problemas hoy en día son muy complejos. Analícenlo dentro de un marco de una biblioteca pública, por ejemplo. O sea, lo mismo que presenta una biblioteca pública es un reto para profesionales de múltiples áreas. Ya no solamente es para
bibliotecólogos, sino que si usted ve los mejores casos de bibliotecas públicas tienen profesionales de diferentes áreas y han hecho precisamente como una convergencia entre conocimientos y es lo que les ha posibilitado precisamente liderar los procesos que llevan a cabo y ser reconocidos en diferentes ámbitos. Entonces ese pensamiento o esa apertura al conocimiento es algo muy, muy importante. Lo otro es precisamente esa lógica de solución de problemas, muy orientada a la innovación. Entonces, por ejemplo, todo ese perfil de investigador a mí me parece muy importante, ¿cierto? Lo que uno desarrolla precisamente en la investigación es aprender a resolver problemas, aprender a identificarlos y a resolverlos. Y eso es precisamente lo que necesita la innovación, ¿cierto? También es de eso, de saber de conocer cuáles son las dinámicas, analizar las problemáticas, digamos, como comprender todos los elementos de esa problemática, proponer soluciones y en esa medida que esas soluciones tengan impacto. Entonces, digamos que todo el tema de innovación también se conecta precisamente con esa capacidad de ser investigador. Entonces, eso es un elemento clave y digamos que computacionalmente hablando, entonces, si nos estamos enfrentando como a todo este panorama que he planteado, entonces yo creo que sí se hace necesario adquirir habilidades, por lo menos en términos de manejo de lenguajes de programación. Y aquí es importante hacer una claridad y es que no quiere decir que, por ejemplo, vamos a dejar de trabajar con los ingenieros, pues sería incluso contradictorio a lo que he propuesto. Yo creo que es más bien, sin necesidad de volverse expertos, programadores y científicos de datos, es poder comprender cómo ellos también trabajan y en esa lógica articularnos de mejor manera a los procesos y a los problemas que estamos solucionando. Yo lo he visto y lo he vivido también en experiencias en bibliotecas. Por ejemplo, trabajando en temas como repositorios digitales, uno ve ciertas bibliotecas donde el ingeniero se carga de toda la parte de configuración del software y el bibliotecólogo de diseñar todo el proceso para el ingreso de la información y nunca se conversan, ¿cierto? Nunca hay como ese nivel de conversación y terminan siendo experiencias muy básicas, muy normales, poco diferenciadoras de otras. En cambio, cuando uno encuentra un bibliotecólogo que tiene conocimiento técnico y encuentra al ingeniero que en su medida va aprendiendo, o sea, tiene el conocimiento técnico, pero a la vez va aprendiendo con el bibliotecólogo de cómo se hacen esos procesos de gestión de la información, encuentra mucho más nutritivo y de cara mucho más a la innovación esos procesos que se adelantan. Entonces, se hace necesario precisamente desarrollar habilidades computacionales, sobre todo en el nivel de programación, para resolver problemas, pero también para poder saber cómo relacionarnos de mejor manera con esos que tienen ya el conocimiento experto. Todo el asunto de analítica de datos y ciencia de datos hay que empezar a conocerlo. Esa es una dimensión que no es muy explorada en nuestra área, pero que es necesario hacerlo, porque se están presentando soluciones y se están desarrollando tecnologías que hoy en día podrían solucionar muchos de los problemas que nosotros tradicionalmente hemos hecho de otra manera y que inclusive nos complican la vida. Aquí ya hay soluciones que se gestan y que necesitan simplemente capturar datos. Además, porque, por ejemplo, en lo que uno encuentra con los científicos de datos es que muchas veces el gran problema para los científicos de datos es precisamente las fuentes de información, ¿cierto? No saben o muchas veces no encuentran las mejores fuentes para capturar información por múltiples problemas. El que haya un profesional de la información ahí puede ayudar mucho más a desarrollar precisamente procesos mucho más eficientes que permitan precisamente llevar a la toma de decisiones a partir de todos estos procesos de ciencia de datos. Entonces, se hace necesario entrar en esa lógica y, digamos, como en ese paso de lo computacional y de la ciencia de datos, del análisis de datos, entra un mundo por allá que ha sido rechazado por muchos, que es el mundo matemático y estadístico. Eso es un elemento clave, ¿cierto? Y hemos entendido que, aunque sí, nos podemos utilizar metodologías cualitativas, el mundo cuantitativo también nos ofrece otro montón de cosas. Y lo sabemos, inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, la lógica detrás de todo esto es el uso de algoritmos digamos, como ya en términos estadísticos y matemáticos, que permiten precisamente ayudar a solucionar todas estas situaciones o a poder comprender los problemas. Entonces, ahí toca también, y es una necesidad para cualquier profesional, también aprender
o a por lo menos volver a contar, ¿cierto? Aprender a contar nuevamente, que muchas veces lo habíamos aprendido, pero se nos va olvidando en la medida en que nos volvemos profesionales de estas áreas. Es necesario aprender a contar, ¿cierto? Y en esa medida las matemáticas y la estadística es clave. Y ya como por último, que yo creo que también es una suma de todos estos elementos, digamos como que aparece un elemento clave que es el pensamiento complejo, que creo que es un poco también la defensa que he hecho, todo ese tema de la transdisciplinariedad, del perfil investigador, del elemento computacional, digamos que se configuran también en eso, y es un pensamiento que comprenda el asunto a partir de todo ese montón de relaciones y todo ese montón de elementos que se pueden gestar a partir de ese problema. Entonces necesitamos gente que sea capaz de pensar de manera muy holística, que sea capaz de relacionar los elementos, que en esa medida encuentre con quién trabajar y se articule de la mejor manera, ¿cierto? Que pueda encontrar en lo computacional todo eso. Entonces, el pensamiento complejo en realidad también es otro de los elementos que digamos, conecta todas estas cosas en relación con los profesionales. Y ya como por último, pues necesitamos profesionales con iniciativa, necesitamos profesionales que realmente le apunten a enfrentar problemas o no les dé miedo enfrentarse a lo desconocido, que así se incomoden, lo logren hacer, porque a veces no es tan fácil y sabemos pues que los profesionales normalmente tienden a escenarios de confort, donde llega usted a una organización, se acomoda, tiene un contrato laboral muchas veces hasta con buen salario, y ahí se queda, simplemente se queda pues como en esas circunstancias. Entonces necesitamos gente que también le piense a la innovación, que se mueva, que se incomode y que en esa medida pues realmente demuestre por qué es profesional. Entonces son muchas tareas, yo creo que son muchas cosas por hacer, pero yo creo que no es un reto solamente de los bibliotecólogos y los archivistas, sino en general de todos los profesionales que hoy en día estamos viendo. Esa perspectiva que plantea Haider es incómoda, ¿no? Muchas veces, incomoda a muchas personas, pero creo que también es parte de ese proceso, pues así como está mencionando, de buscar innovar, pues también hay que incomodar, hay que generar tensiones, que eso también pues al final es bueno, o sea, pues, seguramente si no valdría la pena hacerlo. Entonces, bueno, nada, queremos agradecerle a Haider por su tiempo, yo creo que eso ha sido un episodio de mucha inspiración para nosotros y seguramente para las personas que puedan ver este episodio. Entonces, pues gracias por compartir abiertamente todo esto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chévere estar aquí. Bueno. Gracias. Listo, muchas gracias, Haider. Muchas gracias, Juan, también. Listo, muchas gracias en serio. Qué chévere, Super. qué chévere, porque sí, no.